Las relaciones entre padres e hijos. Los padres dan la vida a los hijos. En primer lugar, es propio de los órdenes del amor entre padres e hijos que los padres den y los hijos tomen. En este caso, sin embargo, no se trata de un dar y tomar cualquiera, sino de dar y de tomar la vida. Los padres, al darles la vida a los hijos, no les dan algo que les pertenezca, les dan aquello que ellos mismos son, sin poder añadir ni suprimir o guardar nada para ellos mismos. Junto con la vida se dan ellos mismos, tal como son, sin añadir ni restar nada. En consecuencia, los hijos, al recibir la vida de los padres, solo pueden tomar a los padres tal y como son, y no pueden añadir ni suprimir ni rechazar nada. Por lo tanto, tiene otra cualidad totalmente diferente de si yo le regalo algo a una persona, ya que los hijos no solo tienen a sus padres, sino que son sus padres. Significa que el amor prospera si los hijos gustosamente afirman que ellos tienen la vida bajo las condiciones con las que les fue dada. Los padres dan a los hijos aquello que ellos mismos anteriormente tomaron de sus propios padres y también aquello que como pareja tomaron el uno del otro. Además de dar la vida, los padres también cuidan de sus hijos. Por esta razón se desarrolla entre padres e hijos un inmenso desnivel entre dar y tomar que los hijos, por mucho que deseen, no logran equilibrar nunca. En segundo lugar, es propio de los órdenes del amor entre padres e hijos y el amor entre hermanos que todo el que toma honra el don recibido y al dador del que lo tomó. Nuestros padres nos dan la vida y son los únicos capaces de hacerlo. Otras personas pueden darnos lo que necesitamos aparte de esto. Algo bello ocurre cuando una persona mira a sus padres reconociendo en ellos la fuente de la vida. Todo el que ama y honra a la vida, implícitamente ama y honra a los dadores de la vida. Todo el que menosprecia e infravalora la vida, quien no la respeta, a la vez desprecia también a los dadores de la vida. La persona que toma y valora tanto el don como el dador, acerca el don recibido a la luz hasta que brille, y aunque también de sus manos sigue fluyendo hacia abajo, su resplandor recae sobre el dador. Como tercera propiedad de los órdenes del amor en la familia existe una jerarquía entre sus miembros, determinada por los siguientes criterios: tiempo, peso y función. Siempre que esta jerarquía sea respetada por todos los miembros de la familia, el amor puede fluir libremente. En lo que al tiempo se refiere, los padres tienen prioridad respecto de los hijos y el primer hijo tiene prioridad sobre el segundo. Es decir, al igual que al dar y al tomar, la jerarquía pasa de arriba a abajo, siguiendo los conceptos de anterioridad y posterioridad. Este orden también es válido para el dar y el tomar entre hermanos. El que estaba primero tiene que dar al posterior, y el que llega después tiene que tomar de los anteriores. Todo el que da ha tomado anteriormente y todo el que toma también tiene que dar posteriormente. Así pues, el primer hijo da al segundo y al tercero. El segundo toma del primero y da al tercero. El tercero toma del primero y del segundo. El hijo mayor da más y el menor toma más. A cambio, el menor muchas veces cuida a los padres cuando estos llegan a la vejez. El curso del dar y el tomar, que pasa de arriba a abajo, y el curso del tiempo, que pasa de antes a después, no pueden ni pararse ni ser variados en su rumbo, ni pueden volverse de abajo hacia arriba, o de lo posterior a lo anterior. Por eso los hijos siempre se encuentran debajo de los padres y por eso el posterior siempre viene después del anterior. El dar y el tomar, al igual que el tiempo, siempre fluyen hacia adelante, pero nunca hacia atrás. En lo que a nuevos sistemas relacionales se refiere, estos tienen prioridad sobre sistemas más antiguos. Es decir,
En este caso ocurre al revés de la dinámica de procedencia en el seno de un mismo sistema, donde los miembros mayores tienen prioridad sobre los que vienen después. La relación de pareja cobra prioridad sobre las relaciones con las respectivas familias de origen, y un segundo matrimonio tiene precedencia respecto al primero. Las relaciones sufren si no se respeta este principio, si los padres siguen teniendo más importancia que el cónyuge y los hijos, o si una primera pareja se considera más importante que la nueva. Entre los padres aún hay una jerarquía particular, independientemente de la pertenencia. Dado que los padres comienzan su relación al mismo tiempo, siempre se encuentran a un mismo nivel respecto al orden original. Su jerarquía resulta de su función, por ejemplo, de quién es el responsable de la seguridad de la familia. En lo referente al peso, la relación entre el padre y la madre es la más importante en una familia. Después vienen las relaciones entre padres e hijos, las relaciones con los demás miembros de la red familiar y finalmente las relaciones con otros grupos libremente elegidos. Algunos individuos que llevan una suerte extraordinariamente dura, sin embargo, pueden tener el suficiente peso sistémico para que la secuencia normal, conforme al tiempo, tenga que ajustarse. El orden de dar y tomar en la familia se invierte cuando un miembro posterior, en vez de tomar del anterior y honrarlo por ello, pretende darle al anterior como si fuera igual o incluso superior a él. En tales casos, por regla general, los padres no tomaron lo suficiente de sus propios padres o no dieron ni tomaron bastante en su relación de pareja. A continuación, frecuentemente pretenden que sus hijos cubran sus necesidades emocionales y los hijos se sienten responsables de cumplir lo que de ellos se espera. Así, el dar y el tomar, en vez de ir de arriba hacia abajo, tendrían que fluir de abajo hacia arriba, contra la fuerza de la gravedad. Pero al igual que un río que pretende ir cuesta arriba en vez de cuesta abajo, no llega a donde querría y tendría que llegar. En cuanto se da una desviación así, en cuanto los padres pretenden tomar y los hijos dan o tienen que dar, existe una falsificación del orden. Veamos un ejemplo. Había un matrimonio que hacía medio año se había separado por un tiempo y ahora habían vuelto a vivir juntos. Habían adoptado una niña y después tuvieron 2 hijos propios, una niña y un niño. El hijo pequeño, de 6 años, era considerado un niño muy difícil. Se trabajó la terapia de sujeción. El padre sujetaba al niño. Fue un proceso bastante largo y bastante dramático. Una de las instrucciones fue que el padre le dijera al niño cómo se sentía. El hombre empezó a hablar como si él mismo fuera un niño y el hijo tuviera que dirigirse a él como un padre. La situación estaba totalmente invertida y no había solución. Al cabo de un tiempo se le dijo al padre, sentado a terapeuta detrás de él: ahora yo soy tu padre, apóyate en mí y dirígete a tu hijo como padre. Lo hizo rápidamente y así se llegó a una solución. Al final, padre e hijo acabaron sentados juntos, tomados de la mano, y enfrente de ellos estaba la mujer y las hijas. Los hombres estaban juntos y las mujeres también. Al día siguiente, el hombre estaba echado de espaldas en el suelo, jugando con el hijo pequeño que subía y bajaba y corría alrededor de él. De repente el niño se puso furioso y salió de la puerta corriendo. Ahí uno se pudo dar cuenta de que el niño se había enfurecido en el momento en que el padre otra vez le habló como él mismo fuera un niño, y como si el hijo tuviera que darle algo como un padre. En ese momento el orden estaba de nuevo trastornado. Si los padres necesitan algo, se dirigen a su pareja o a sus padres. Si los padres se dirigen a los hijos con exigencias que no corresponden a la relación, por ejemplo, que los hijos consuelen a los padres, esto significa una inversión,
una perversión de la relación, una parentificación. Los hijos, sin embargo, no son capaces de defenderse. Son involucrados y llevados a una arrogación por la que posteriormente ellos mismos se castigan. Más adelante, sin embargo, cuando el hijo llega al pleno conocimiento de la situación, es posible rectificarla. Es lo que luego se llama una terapia. ¿Qué es la parentificación? Es cuando los hijos, por el bien de sus padres, adoptan el papel de los padres de los padres. Por ejemplo, si una hija tiene que hacer de madre para su propia madre o para su padre, sería parentificación. Exactamente es, se adoptan el papel. Y esto es más complejo. Si una madre, por ejemplo, rechaza a su propia madre, frecuentemente uno de los hijos se verá metido en el papel de la madre de la madre. Eso es parentificación. Los sentimientos que uno de los padres tuvo hacia sus propios padres posteriormente reaparecen con un hijo, y éste no puede ser hijo, sino que se ve llevado a adoptar el papel de uno de los padres. Por lo tanto, hay que verlo en un contexto más amplio del sistema familiar entero. Entonces, ¿se sienten responsables los hijos del estado emocional de sus padres? ¿Intentan darles lo que unos padres o una pareja puede dar, pero no un hijo? Sienten o piensan, por ejemplo, si yo hago esto, mi madre se pondrá enferma, o si no hago esto, mi padre nos dejará. En las constelaciones familiares la parentificación se percibe inmediatamente. Muchas veces hay un hijo que se pone inquieto en la constelación. En un caso así se le pregunta a los padres por sus propios padres, para añadir luego al padre o a la madre que falta o son rechazados. Entonces el hijo se tranquiliza inmediatamente. Es un indicio de que este hijo estaba parentificado. Un hijo puede reconocer a su padre como tal sin hacerse responsable de sus actos, y sin tener que llevar las consecuencias o tener que rechazarlo como padre por lo que hizo. No tiene que aprobarlo, tiene la posibilidad de decir: es terrible, yo no tengo nada que ver con esto, pero tú eres mi padre y como tal te respeto. Estoy contento de que me dieras la vida. ¿Qué más puede hacer un hijo? Esta diferencia es importante. Lo ocurrido sí que hace necesaria una separación del padre, pero no es necesario que se realice con odio, ya que el odio crea ataduras. Los hijos pueden decir: es terrible, pero te respetamos como padre. Frecuentemente se encuentra la actitud de que los padres primero tienen que merecerse el ser tomados y reconocidos por los hijos. Son citados como ante un tribunal donde el hijo mira a los padres y les dice: esto no me gusta de ti, por lo tanto tampoco eres mi padre, o también no te mereces ser mi madre. Fundamentan, por lo tanto, este negarse a aceptarlos reprochándoles que aquello que recibieron no fue adecuado demasiado poco. Justifican el no tomar con defectos del dador y hacen depender el derecho de ser padres en determinadas cualidades de los mismos, es decir, sustituyen el tomar por el exigir y el respeto por el reproche. Esto mismo aún se fomenta por psicoterapias, como por ejemplo la de Alice Miller. Es absurdo y un trastorno total de la realidad. El resultado siempre es el mismo: los hijos permanecen inactivos y se sienten vacíos. De Aristóteles se relata que al cabo de pocos días envió a casa a un alumno nuevo diciendo: no puedo enseñarle nada, no me quiere. Cuando alguien tiene un padre, lo tiene tal y como es, y tal como es también el único verdadero. Y cuando tiene una madre, esta es como es, y de esta manera es la única verdadera. No tiene por qué ser distinta, porque como ya dijimos, uno se hace padre o madre no por cualidades morales, sino realizando un acto, y éste está determinado de antemano. El que se expone a esa realización se ve integrado en un orden superior, la que sirve independientemente de sus cualidades morales.
Los padres se merecen el reconocimiento como tales por la realización de ese acto y solo por esta realización. Aquello que los padres hacen en un principio cuenta más que lo que hacen más tarde. La esencia que viene de los padres viene a través del engendramiento y el parto. Todo lo que sigue después es añadido y puede ser asumido por otra persona. Un hijo solo puede estar en paz consigo mismo y encontrar su identidad si está en paz con sus padres. Significa que los toma tal como son y los reconoce tal como son. Si uno de los padres queda excluido, el hijo solo está a medias y se encuentra vacío. Nota la falta, lo cual es la base de la depresión. La curación de la depresión consiste en integrar al padre o a la madre excluidos y concederles su lugar y su dignidad. Muchas veces, cuando se lleva a una persona a tomar a uno de los padres, siente miedo de llegar a ser como este padre o esta madre, de que pueda adoptar ciertas características que les atribuye. Este miedo es una deshonra que carga sobre sus padres. Los hijos, aunque hayan sido heridos por sus padres, siempre tienen la posibilidad de decir: si vosotros sois mis padres y yo soy como vosotros, todo lo que estaba en vosotros también está en mí. Estoy de acuerdo con que seáis mis padres, con todas las consecuencias que esto tenga para mí. Tomo lo bueno de lo que me disteis y confío en que vosotros llevaréis vuestra suerte de la mejor manera. Al tomar al padre o a la madre como un proceso independiente de las cualidades que puedan tener, se produce la curación. No puede ser que se distinga: esto sí quiero tomarlo y esto no lo tomo. A los padres se les toma tal como son. Muchas veces llamamos bueno aquello que nos es cómodo y malo aquello que nos resulta incómodo. Y esto, sin embargo, es una distinción barata. A veces Bergelinger hace un ejercicio en el que una persona revive su nacimiento. Recibe a esta persona abrazándola y cuando el otro se siente aceptado del todo, le recita la oración de la mañana para que la repita. Esto es el asentimiento a los padres y a su vida. Es entonces cuando desarrolla toda su profunda fuerza. Querida mamá, lo tomo todo de ti, toda entera. Tomo la vida, con lo bueno y lo malo, y la tomo al precio que a ti te costó y que a mí aún me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. La sujeto firmemente y le doy honra, y si puedo la pasaré como hiciste tú. Te tomo como mi madre y tú puedes tenerme como tu hijo o tu hija. Tú eres la verdadera para mí y yo soy tu verdadero hijo, verdadera hija. Tú la grande, yo el pequeño. Tú das, yo tomo. Querida mamá, me alegro que hayas elegido a papá. Ustedes dos son los únicos para mí. Solo ustedes.